El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su familia, para presentarles un mayor o un complemento mejor del conocimiento que usted posee de la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema el cual quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Una oportunidad para cambiar. Quédese con nosotros. Hay decires, hay dichos, proverbios que comúnmente se utilizan. Y entre esos encontramos uno que puede ser aún muy común. Hijo de tigre nace pintado. Para referirse a las actitudes de un hijo, para referirse aún a las aptitudes que tenga un hijo. Si el papá fue buen deportista, si el papá fue un buen pintor, fue músico, bien, a ese lado. Pero lamentablemente también se usa, y con mayor frecuencia, y aseverándolo más, cuando el hijo hace algo que no es bueno, y entonces se lo refieren a que el papá, o si es el caso de la mamá con una hija, eran así y lo hicieron. Y entonces viene la frase, pero es que hijo de tigre nace pintado. Naturalmente, los hijos reciben las consecuencias, pero no porque esto sea una transmisión, no, es porque el pecado tiene sus consecuencias, y más para los que están juntos de los que practican el pecado, porque eso es abrirle un espacio, eso es desproteger a la familia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 9 dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Le está hablando el Señor al pueblo de Israel sobre la ley, sobre los mandamientos. Y está hablando de no hacerse imágenes, que no se hagan imágenes de los que hay en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Pero viene la parte importante, es no las adoren, no se posten delante de ellas, no se paren delante de ellas con velas a decir oraciones, no les hagan procesiones, no. Pero advierte que esta situación se puede causar novedades hasta la tercera y cuarta generación, pero no porque el hijo lo herede, es porque, como les dije hace un momentico, el pecado trae consecuencias. El pecado aparta la presencia de Dios. El pecado quita la protección espiritual. Y cuando no hay protección, cuando no hay cuidado, el ladrón viene y entra. Es similar en una casa, donde no hay quien la cuide, donde no hay quien esté pendiente de cerrar y de tener seguridad, el ladrón va a entrar. En el caso del pecado, el ladrón no es otro que Satanás. En la palabra de Dios se le conoce
con el nombre de ladrón, de Belcebú y diablo. Y entonces él cobra sus derechos, como su papá, o como el papá de estos muchachos, de estas niñas, fue un hombre que estuvo lejos de Dios, como la mamá fue una mujer que estuvo lejos de Dios. No es que se herede lo malo que él hace, es que Satanás dice, ese es territorio mío, eso me corresponde a mí. Y Dios, al ser desconocido, al no haber quien le pida, quien ore, quien clame por la protección, no puede hacerlo porque Dios no es abusivo. El que es abusivo es el que roba. Dios espera que nosotros le pidamos la protección. Dios espera que nosotros le autoricemos ingresar a nuestras vidas, llegar a nuestras familias y protegerlas. Entonces no tiene veracidad, no tiene seguridad, no tiene esa información errada de que es por herencia, de que hijo de tigre nace pintado. En los animales sí, pero en los seres humanos hay un proceso, hay una formación y tenemos la forma de que eso no suceda. No rompa el espejo. Cuenta la historia que un explorador tuvo su primer contacto con una tribu que quedaba muy alejada de la civilización. Él llevaba ciertos artículos y cosas que llevó con el propósito de regalarles y darles a aquellos nativos para tener un mejor acercamiento con ellos. Dentro de lo que el explorador llevaba, le ofreció a la reina algunos pequeños regalos y entre ellos un espejo. Cuando él se lo entregó, le explicó que ese objeto le permitiría ver su propio rostro. Cuando aquella mujer se miró en el espejo, le dijo: eres un insolente y un mentiroso, hombre blanco. No puede ser que yo sea esa mujer tan fea que se ve en esa cosa. Sal inmediatamente de mi territorio. Y en su ira la mujer rompió el espejo arrojándolo contra unas piedras. Muchas veces sucede. Nosotros podemos tener ese comportamiento infantil cuando nos reflejamos en la palabra de Dios y nos asustamos. La palabra nos dice que nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias, en borracheras, en orgías. Y dice un poco de cosas que son los frutos de la carne. Y a veces de eso quién sabe quién será el de eso. Y estamos reflejando nuestra vida allí. Dios nos está hablando por medio de la palabra y no es que nos esté acusando, sino que quiere que haya una transformación en nosotros. Pero nos pasa como aquella reina, como aquella mujer que era la jefe de aquella tribu. Rompemos el espejo, botamos la palabra, no queremos saber de ella porque saca a flote lo peor de nosotros. Y Dios lo hace es para que podamos tener un verdadero arrepentimiento. El apóstol Santiago nos dice en su epístola, en el capítulo 1, en los versículos 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Muchas veces sucede, nos miramos en la palabra y a veces reconocemos esas malas actitudes, pero la dejamos de lado y nos olvidamos después de que la palabra de Dios está hablando a nuestro corazón para transformarnos. Recordemos, no rompamos el espejo. Reflexionemos. El Señor, entonces, en su misericordia, hace que esto no tenga vigencia, que nosotros podamos evitar que Satanás reclame
ese terreno y los hijos no pasen por esas circunstancias. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 2, dice: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, los hijos están sufriendo el oprobio, las circunstancias de el vivir mal de los padres. Pero eso no es así. En el mismo capítulo 18, de los versículos 5 al 9, el Señor dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor le devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová del Señor. No dice Dios que como el papá hizo, que como la mamá hizo, entonces tiene que vivir las consecuencias. No. Dice: si este hombre viviere justamente, si no roba, si no hace negocios fraudulentos, si es un hombre fiel, si no es un hombre que abuse de la mujer, que tenga relaciones sexuales cuando no está la mujer en condiciones de hacerlo, que preste, pero no preste a usura, y que devuelva la prenda que le deje la persona para prestar, sin exigir pagos elevados. Es decir, si hacemos lo justo, dice el versículo 9, si caminare en mis ordenanzas y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. No toma en ningún momento relación con lo que sus padres fueron. Pero aún más, en el mismo capítulo 18, versículos 19 y 20 dice: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle buen ejemplo a nuestros hijos, para no crear espacio. Pero si un hijo ha tenido un mal ejemplo, si una hija ha tenido un mal ejemplo, orientémoslo para que no lo haga. Dice el Señor que el hijo no llevará el pecado del padre, y lógicamente la hija el de la madre, porque el hijo hizo según derecho y justicia, y guardó todos mis estatutos. Que los hijos obedezcan a Dios, que los hijos hagan lo que Dios le agrada. Y dice el Señor: la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno asumirá la responsabilidad de lo que hizo en su vida.
Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo podemos comprender que no es una verdad a veces los refranes populares que escuchamos y pensamos a veces eso, que tienen que cumplirse, pero si miramos nuestra vida la forjamos nosotros mismos. Hay un refrán también que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y creo que nos cae muy bien en este punto de la reflexión o del tema que el pastor comparte. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que forjamos nuestro destino y nos encaminamos. Si escogemos lo bueno, tal vez traemos una herencia mala, pero si escogemos lo bueno, vamos a tener una vida victoriosa. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Viviendo sin afanes. Quédese con nosotros. Según dijo un conocido médico norteamericano, las preocupaciones influyen en la circulación de la sangre, en el corazón, en las glándulas y en todo el sistema nervioso. Perjudican la salud en gran manera. No conozco a nadie, dijo el médico, que haya muerto por exceso de trabajo, pero sí a muchos que murieron por preocuparse. Y quiero recordarles algo. El Señor Jesús nos dijo que no debíamos afanarnos, que no debíamos preocuparnos, que debíamos vivir una vida sin afanes, confiados en Él, sabiendo que su propósito se cumplirá en nosotros. Por más que nos afanemos, por más que querramos algo y forcemos algo, muchas veces sucede lo contrario, y eso es por la ansiedad que provoca el afán en nuestro corazón. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en los versículos del 22 al 24 dice la palabra: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Vemos aquí lo que el Señor habla acerca de que el afanarnos es inútil. ¿Para qué nos afanamos? Dice que Dios es el que da de comer a todo ser humano, y en especial habla de los cuervos. Cuervos para los judíos eran unos animales horripilantes, eran unos animales despreciables, pero el Señor lo hace la comparación para que ellos pudieran entender que si Dios daba alimento a esos animales despreciables, que ellos lo tenían en su corazón que era así, cuánto más no se preocupará por nuestra vida. Y muchas veces la gente se afana eso por el vestido, y el Señor dice, ¿no vale más el cuerpo que el vestido? Y a veces las personas se sienten mal, y no es que no tengan que vestirse, sino que muchas veces no tienen algo nuevo que ponerse, o algo que les agrade más, o algo para de pronto impactar a los demás. Y ese afán se vuelve algo inútil en la vida de la persona. Muchas personas, en especial algunas mujeres, abren su ropero y está lleno de cantidad de vestidos y dicen, no tengo nada que ponerme. Y a veces asombra al esposo cuando va y mira y está el closet totalmente lleno de vestidos. Dice, pero si aquí tiene como 50, pero no tengo que ponerme. Es que quiero ir a esa fiesta para que vestir algo diferente. Entonces no hay que decir es que no tengo que ponerme, sino no tengo algo nuevo que vestir. Porque muchas veces sucede eso, las palabras tienen efectos diferentes en la vida de las personas. Y a veces cuando declaramos una palabra que no es real, afecta a la otra persona y podemos aún llegar a un punto de que la otra persona crea que es que le está diciendo que es tacaño o que no tiene para darle
de vestir. Pero la palabra nos dice el Señor Jesús que no nos afanemos por lo que comeremos o por lo que nos vestiremos, porque valemos mucho más que la comida y que el vestido. Entonces podemos entender que el afanarnos es algo inútil, algo que no va a llenar las expectativas de nuestra vida en ningún momento. Porque tal vez en el momento tenemos para vestir o para comer, pero más tarde o al día siguiente ya pasó el encanto y ya no es lo mismo ese vestido o esa comida que tanto anhelábamos y tanto deseábamos y que nos desesperamos y nos afanamos por tenerla, pero que a la hora de la verdad para nada sirvió o tal vez no produjo el efecto que pensábamos nosotros que iba a producir en nuestra vida, y volvemos a caer entonces en el descontento y volvemos a quedar nuevamente con el afán de buscar algo nuevo, porque la vida del ser humano muchas veces pensamos que es material solamente, cuando necesitamos que haya eso espiritual que nos correlacione con Dios para dejar todo afán y toda ansiedad en nuestro corazón. El espejo en el cofre. Un joven trabajó fuerte y se fue a una ciudad china. Él no conocía la ciudad, no sabía lo que había en la ciudad. Y cuando estuvo en la ciudad, pensó comprarle algo a su esposa. Y vio un espejo que no conocía. Entonces, al mirarse, dijo, aquí está mi padre. El joven era muy parecido a su papá. Y entonces compró el espejo, llegó a su casa y lo guardó en un cofre. Y con frecuencia iba, miraba lo que estaba dentro del cofre y cerraba y se iba. Su esposa, intrigada, entonces un día fue a ver qué era lo que su esposo hacía. Abrió el cofre y vio una mujer muy hermosa, muy linda. Cerró el cofre y cuando su esposo llegó, le hizo el reclamo y se formó un problema matrimonial. Porque el hombre decía, ahí está mi padre, y ella decía, no, usted tiene ahí una mujer muy hermosa. Estando en esa discusión, pasó un monje zen, y entonces lo invitaron para que le ayudara a solucionar el problema. Escuchó el hombre, se acercó al cofre, lo abrió, miró, lo cerró y se volteó y les dijo, ¿por qué discuten si ahí lo que hay es un monje zen? Muchas veces tenemos la oportunidad de conocernos estudiando y meditando la palabra de Dios. Sin embargo, no la conocemos y no nos puede dar esa orientación. La palabra de Dios nos ayuda a que nos conozcamos. En el primer capítulo de la carta de Santiago, en el versículo 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. De nada nos va a servir el espejo si no sabemos qué refleja, y mucho menos nos va a servir la palabra si no la aplicamos en nuestras vidas. Reflexionemos. El afanarnos también puede ser algo infructuoso, algo que no produce fruto en nuestra vida. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en los versículos 25 y 26, dice la palabra, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis
por lo demás. Algo infructuoso. No nos podemos afanar. Mire cómo el Señor se refiere a que a veces nos afanamos por crecer, por hasta añadir a nuestra estatura. Tal vez muchas mujeres y algunos hombres utilizan zapatos de plataforma, parecen más altos o algo, pero cuando se los quitan la realidad vuelve, o sea, se vuelve algo infructuoso. ¿Y qué sucede? Sí, nos vemos hacia los demás, tal vez con mayor altura, con una mayor capacidad, puede ser no solamente altura de física, sino también en nuestra vida emocional. Pero la verdad es que hay un afán por impresionar a los demás y eso se vuelve algo infructuoso. También afanarnos puede traer incredulidad a nuestra vida. El Señor Jesús lo dijo ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en los versículos 27 y 28. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Allí cuando el Señor Jesús habla de poca fe, está hablando de incredulidad. ¿Por qué no creen que Dios puede darles el vestido que necesitan para satisfacer esa necesidad que hay en ustedes? Y habla de los lirios del campo. Son hermosos. No sé cuántos de ustedes, amables televidentes, han visto los lirios florecer en el campo, pero son hermosos. Hay unos morados, otros de otros colores, lilas, unos colores hermosísimos. Y el Señor Jesús dijo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y luego el Señor le dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No sean incrédulos, no dejen que el afán produzca incredulidad en sus vidas. Vivan su vida sin afanes. ¿Por qué? Porque si vemos los lirios, las flores, las rosas, hermosas, pero cuando las ponemos en el jarrón tal vez decoran de una manera impresionante, pero unos días después se marchitan y tenemos que botarlas. Entonces nuestra vida no es así. Nuestra vida es más valiosa que cualquier flor, que cualquier planta. Y Dios es el que nos hace vestir de su amor, de su gracia y de su misericordia y nos hermosea cada día. Porque no es lo externo lo que hermosea nuestra vida, sino lo que sale del interior, lo que podemos manifestar a otros desde nuestro interior. Y por último dice que los afanes son innecesarios. En los versículos 29 y 30 del capítulo 12 de Lucas dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, si miramos, cuando nosotros confiamos en Dios, podemos tener la certeza y la seguridad, sin ningún afán, de que Dios nos va a proveer, de que Dios va a traer a nuestra vida. Entonces, el afán que tuvimos, esa forma de vivir afanadamente, va a volverse en algo innecesario, algo que no sirve, algo que para nada sirvió preocuparme. ¿Por qué? Porque se vuelve algo superfluo. El miedo muchas veces es lo que produce que nosotros pongamos al yo como el punto central. Pero cuando empezamos a mirar a Dios, nosotros desaparecemos y el que va a entrar en escena es Él. Y es allí donde nos vamos a afanar más por agradarlo a Él que por agradar nuestro cuerpo o nuestro estómago. Recordando lo que dijo este médico, debemos empezar a aprender a vivir nuestra vida sin afanes. ¿Para qué enfermarnos por algo que no podemos cambiar o no podemos transformar? No traigamos aún cosas pasadas a nuestra vida que vayan a producir más afán, porque lo pasado tampoco lo podremos cambiar. Entonces vivamos el presente mirando hacia el futuro, confiando en Dios, sabiendo que Él siempre tiene algo bueno para nosotros. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.